Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez, hoy es 12 de noviembre del 2024 y estoy aquí con Leo. ¿Qué tal con Leo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Buen día, saludos a todos. Y el día de hoy vamos a hablar de tres noticias importantísimas para el país. La primera es que crece el pleito entre los diputados y el INE por los 13,000 millones de pesos del presupuesto y hoy estuvieron muy fuertes los diputados. Vamos a hablar también de los ministros de la Corte que se encuentran ahorita en ese momento en la OEA porque hay una audiencia judicial allá en donde intentan tomar la reforma judicial y también vamos a hablar de cómo desde el programa de Al-Larraqui pretenden organizarse para hacer marchas masivas y tumbar al gobierno. No es broma. Vamos a escuchar cuál es lo que traen en mente estos loquitos. Y le vamos a arrancar. Fíjate que el día de hoy está en debate en los Cámara de Diputados el presupuesto astronómico de 13,000 millones de pesos que solicitó el INE para la elección de los jueces, ministros y magistrados. Y esto es duplicando el presupuesto de 6,000 millones de pesos que fue el que se pidió para la elección presidencial, incluido las prerrogativas. Y esto, bueno, la presidenta de la Comisión de Presupuesto comentó esta razón. Vamos a escucharla. Ya este viernes próximo, que es 15 de noviembre, recibiremos el paquete económico, donde les puedo asegurar que nos van a salir muy bien las cuentas y que podremos estar aprobando paquete económico para el 15 de diciembre a más tardar. He estado en comunicación permanente con la licenciada Berta Gómez, subsecretaria de Egresos, lo cual nos abre una ventana importante a la Comisión de Presupuesto para que conozca de las necesidades de quienes nos han venido a visitar para poder incluir en este primer saque de paquete económico que nos va a llegar. Y saben perfectamente que la preocupación que ahora tenemos, no nada más en la Comisión de Presupuesto, sino una preocupación generalizada de mexicanos y mexicanas que están pues asombrados de la petición que está haciendo el INE para cumplir con los requerimientos de la próxima elección de juzgadores en México, que estamos hablando, ustedes lo conocen, de un presupuesto arriba de los 13,000 millones de pesos. He hecho ya declaraciones en cuanto a que en la Comisión de Presupuesto vamos a analizar con lupa estos requerimientos, que la puerta está abierta de una vez para platicar, obviamente, con los integrantes, con sus consejeros y con la presidenta del INE, para poder llegar a un mejor acuerdo, porque obviamente se nos hace excesivo, haciendo una comparación con el proceso electoral que tuvimos en el 2024, que hay que recordar que fue el proceso más grande de la historia de México y que tuvo un costo por abajo de los 9,000 millones. Entonces, por esa razón, es que nos parece que no es apropiado la cantidad que está solicitando el INE y pues honestamente tampoco vemos mucha seriedad en sus requerimientos cuando una primer cifra que mencionaron fue de 7,000 millones, lo cual pues nos parecía algo más razonable tratándose de que era abajo el presupuesto de la elección del 2024. Luego mencionaron una segunda cifra de 11,000 millones y ahora pues la que conocemos que está por arriba de los 13,000 millones. O sea... Es que es increíble todo esto. Mucho dinero. ¿Sabes qué es de presupuesto, Leo? Hay 1,000 millones de pesos presupuestados para pagar tiempos extras, para pagar bonos, porque van a trabajar demasiado y entonces están ya presupuestando los bonos electorales, algo que, o sea, no deben de presupuestar, ¿no? 1,000 millones de pesos nada más para esto, para pagarse ellos mismos bonos porque van a trabajar más. Es que es mucho trabajo. Generalmente trabajamos cada 3 y 6 años, pero ahora vamos a trabajar otro año más. No, pues no, así no se puede. Este debe ser un año sabático, un año light, y me vas a obligar a trabajar. No, pues tengo que cobrar más. Habría que preguntarnos si en estos años que no hay elección se bajan el salario. Claro. O sea, la verdad es que sí, como dice la diputada, la presidenta de la comisión, iniciaron con un presupuesto de 7,000 que se veía un poco razonable, aunque todavía ya estaba elevado, se veía razonable. Decía, bueno, de hecho la propia Tadei en las primeras entrevistas que dio cuando la reforma, ella hablaba que iba a costar igual que la elección presidencial, decía ella, o que un poquito menos. Y ahora salen que va a costar 13,000 millones. Yo lo que veo es que, como todo, le tiran arriba para caer un poquito bajo. Yo creo que lo van a terminar. Según mi experiencia legislativa que tengo ahí, creo que van a terminar dejándolo en 10,000 millones. 10,000 millones, aún así, es muy alto. Es excesivo, porque además no hay, o sea, estos 9,000 millones de la elección presidencial están incluidas las prerrogativas o los partidos políticos, ¿no? Y ahora no hay prerrogativas de los partidos políticos. No hay para campañas. No hay campaña, ¿no? No hay campaña, no hay que pagar spots
Claro, no hay que hacer que se produzcan spots, no hay que pagar encuestas, o sea, no hay nada de eso. Entonces, ¿dónde se está yendo el dinero? Es para, boletas, urnas, mamparas y la gente que va a estar ahí contando lo que se contrata, se les da, no se le contrata, bueno, se les da un adicional nada más a los funcionarios de casilla, y entiendo yo, bueno, supongo que lo que ellos es que van a habilitar los consejos distritales que se deshabilitan una vez que termine la elección, reciben un salario, pero no es tanto, o sea, estamos hablando de 3 o 4 meses de salario nada más, y es el mínimo. No es que van a contratar el ejército. Por ejemplo, no creo que haya capacitadores electorales. Y si lo hay, va a ser la mitad de lo que se usa en una elección presidencial. Entonces, sí, los costos deberían ser mucho menos, pero creo que ellos aplicaron esa táctica. Claro. Piden arriba para bajar. Para que le recorten, ¿no? Le recorte, va a decir al final los consejeros, bueno, está bien, por el bien de México vamos a ceder, quiten 2,000 milloncitos. Bueno, 3,000 milloncitos y déjanos en 10,000. Ay, qué generosos. Qué generosos, qué austeros. Pero ¿no? sin el recorte de sus bonos. Claro, sí. O sea, un bono electoral que le llaman ellos, ¿no? Sus tiempos extra. Obvio, yo no sé por qué les pagan comida. Les dan comida. Les pagan comida cuando hay asunto. Cuando es el tiempo electoral, se les compra comida. Pues mira, la verdad es que también acuérdate que el INE va a haber una reforma electoral, como el tema de la reforma del Poder Judicial. Que no le anden picando, jalando la cola al tigre porque... Y en esta reforma electoral, pues también todos los consejeros van a salir, después van a ser electos por el voto popular, más obviamente le va a llevar la verdadera austeridad, porque no ha llegado tampoco la austeridad del INE. Y fíjate que no sé, me llamó la atención, por ejemplo, que aquí en Tabasco estaba yo escuchando que el consejero electoral, el del IEPC, te decía que les va a costar a ellos 200 millones la elección. ¿De qué? De los jueces y magistrados. Pero bueno, a nivel estatal, supongo, ¿no? Sí, supongo que ellos van a pedir dinero también al Estado. Ojo, ahí tenemos algo, porque te lo juro que lo escuché ayer del secretario ejecutivo del IEPCT Tabasco, del OPLE de Tabasco, pues, como o sea, como que van a utilizar la elección para pedir más dinero para... 200 millones decía ellos que va a costarle a ellos. Embolsarlo. Entonces no sé qué parte van a realizar ellos y por qué pedirían 200 millones. Hay que ver si los soples de los... Imagínate que se paguen 10,000 millones al INE y además se le dé a los estados otra cantidad. Sí, imagina. No, va a ser un negociazo. Sí, pues no. Bueno, en otro tema, fíjate que ahorita están jueces y un ministro de la Corte en Washington. Están en la OEA. En donde están en una audiencia judicial de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un paso antes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde están exponiendo un caso, ¿no? Y esto es increíble porque generalmente tengo una audiencia aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son años y años de espera. Pues no, aquí solo pasó una semana desde que pidieron la audiencia, ya la tienen. Y bueno, llega, fíjate, uno de los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, totalmente sesgado. Vea lo que dice allá en Washington. Es que mi juicio personal sobre esto, y es que esto es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, de constitucionalismo abusivo. Cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, los controles al Ejecutivo. Se ha visto en los autoritarismos de nuestro tiempo en el mundo entero, y yo creo que el caso de México es del libro. Más otro montón de cosas, y es, número uno, en un país en donde hay un constitucionalismo robusto, pues la única esperanza es una Corte Constitucional que declare que esa reforma es inconstitucional. Aquí pues no se puede porque los magistrados ya renunciaron. Entonces, ¿quién defiende a las personas que representaban el Poder Judicial? Segundo aspecto, por las risas del auditorio vi que por lo menos a los presentes aquí no los invitaron a la deliberación de las reformas. Yo tengo escrito por ahí que cuanto más se delibere una reforma constitucional, menos debe ser la intensidad del control judicial. Y justo todo lo contrario, cuando es una reforma pasada en pupitrazo en cuestión de horas, pues el control que tiene que haber por parte del judicial y por parte de los órganos independientes debe ser muy intenso, muy intenso. Luego, para no hablar de los asuntos personales con los que yo me solidarizo con ustedes, jueces y magistrados. 1, el principio del mérito. 2, los derechos adquiridos. 3, el principio de confianza legítima. 4, la violación del debido proceso constitucional y del debido proceso de ustedes al acceder a cargos de concursos y cursos posiciones que desaparecen después de todos los procesos vitales que llevan a eso. Por último, pues mire, es que esto es muy fácil leerlo en un periódico. Un gobierno que arrasa en las urnas para la presidencia de la República, que arrasa en las urnas para todos los cargos de elección popular. ¿No es un poco sospechoso que también quiera que sean de elección popular los jueces? Muchas gracias. Y este cuate no es juez de México, ¿no? El acento, ¿dónde será?
Pues parece centroamericano. Sí, centroamericano. Pero es alguien que está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, es uno que debe ser imparcial, ¿no? Y ya vemos su parcialidad total allá en Washington. Debe ser guatemalteco, estoy casi seguro. Es obvio, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Carlos Bernal Pulido, ¿no? Carlos Bernal Pulido, que es comisionado. Y digo, ya queda muy claro cómo va a ser la sentencia de estos cuates. Pero bien lo dijo hoy Claudio Sheinbaum, no importa lo que diga de la Comisión y después la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que digan, es que es inconstitucional la reforma judicial. Es colombiano. Es colombiano. Es colombiano. Bueno, no importa lo que digan, lo cierto es que al final no puede ir tratados internacionales en contra de la Constitución y la reforma judicial ya está en la Constitución. Eso también debe quedar. Pero aparte claro. Habla con un desconocimiento total porque habla que no se cumplieron los tiempos, que no dice una reforma que se hizo en horas, no se hizo en horas. Hubieron, acuérdate que se fueron a los estados y hubieron, ¿cómo le llaman? Cónclaves, hubieron talleres, hubieron reuniones en todos los estados para conocer la opinión de los juristas y de los ciudadanos en torno a esta reforma. No es una reforma que se hizo en horas, tardó, si no me equivoco, creo que como 6 meses en poder aprobarse. No se hizo en horas. Hubo un proceso, se llevó a los estados, se hubieron paneles, discusiones, foros, conferencias, que en realidad, por ejemplo, hubo estados en los que no participaban los jueces de distrito ni los magistrados locales. Eso es otro cantar, pero que se llevó los foros y que Morena y que los diputados federales hicieron estos foros en todos los estados, sí los hubo porque hay evidencia y hay videos. Claro, incluso la reforma judicial no es la primera vez que se presenta, la de Obrador se había presentado antes, donde hubo también otro parlamento abierto, antes de la elección, y donde ignoraron los ministros de la Corte en aquel momento estas discusiones. O sea, llevamos 2 años hablando de eso, y digan que no se habla discutir lo suficiente, no manches, es lo que más se ha hablado de una manera totalmente dominante en estos tiempos, ¿no? Pero además que diga también este jurista colombiano dónde estaban los ministros en la última etapa de la reforma judicial. Acuérdense que se fueron de vacaciones. A ellos no les importó que hubieran estos foros en la Ciudad de México. Ellos se fueron de vacaciones, claro, ¿no? También eso debe de decir que hubo apatía por parte de los ministros ya fueron a lo último, en los últimos días cuando intentaron, ya salieron de bravucones. Acuérdate que fueron a la Cámara, pero hubo este Parlamento abierto en la Ciudad de México y no participaron, solo 1 o 2, y esos que son Lenia Batres, que se atrevió a ir, y a veces que hasta le gritaron y le insultaron, pero se atrevieron a ir. Yasmín también estuvo ahí, pero Piña no participó en estos, nada. Ni Lainez que está ahí ni Ortiz Mena, nadie. Sí. Entonces, ¿por qué dicen mentiras o llevan mentiras a un nivel internacional? Y lo peor del caso es que estos juristas se ponen a confirmar esas mentiras cuando realmente no sucedió así. Bueno, otro tema, fíjate cómo de risa y de ridículos, ¿no? Allá en Atypical. Porque bueno, es evidente que la oposición está pulverizada. Entonces, uno de los abogánster, por ejemplo, este es de Emilio Lozoya, Javier Coello, pero obviamente que ya también estos cuates perdieron mucho con el tema de la reforma judicial. Es su propuesta es que ya es necesario que marchen los de Atypical TV. En fin, la verdad es que me dio una risa tremenda esto que escuchamos. Vamos a ver. Aquí somos, ¿cuántos? Aquí hay 5 y otros 5 que vienen mañana, 20, 30, 50. ¿Dónde está la protesta? ¿Dónde están los que nos quejamos? Porque nos quejamos de todo, pero somos unos excelentes, y hoy sí con todo respeto, críticos de café. Sí, ¡ay, el gobierno! ¿Y a dónde protestamos? Yo no digo que nos vayamos a las armas, eso ya pasó. Ya no. Vámonos a protestar, vamos a convencer al pueblo. Hoy escuchaba yo con Ciro Gómez Leiva al nuevo presidente del PAN. Sí, y dice, vamos a darle una oportunidad a la presidenta para el diálogo. Ay, por favor. Él le va a dar la oportunidad. Sí, el PAN le va. Qué buen pedo. Pero después...
Pero imagino, como que están como loquitos. A mí me sorprende que están desubicados, o sea, no saben lo que pasó, o sea, todavía... Fíjate que yo veo ahorita la elección estadounidense, y a los demócratas también les pasó un camión, Trump, pero ellos como que intentan, decir qué nos falló, dónde estuvo las cosas, a ver qué... O sea, como que sí, algunos siguen muy bloqueados, pero otros sí intentan entender. Incluso en la prensa tradicional, que está muy a favor de Kamala Harris, intentan entender qué onda, qué pasó. Pero aquí vemos honestamente lo que es la oposición y la prensa opositora. Se niegan. Sí, siguen honestamente así como este cuate, como este Javier Cuello. Vamos a marchar 40, 30, los de Atypical TV, los entrevistados. Ya me imagino marchándolos a ellos, ¿no? Ahí va a estar Margarita Zavala, porque están también Atypical, ¿no? También sí, eso. Imagino que todos sus programas van a marchar. No, ya me imagino a Lozano marchando. Sí, pues ya han salido, pero al final salen los domingos, no sé, cada 2 meses, en una cosa, pero no les digas más cosas, ¿no? Están pero perdidos sobre esto. Estoy sorprendido de sí, es su que están, la de única marcha más grande que han hecho es que han marchado desde el Ángel al Zócalo. Es lo único que han hecho. Y esos vestidos de rosa, perfumaditos. ¿Te acuerdas que la marcha rosa? Un dominguito, que en vez de irse a la barbacoa se fueron a marchar. Luego se fueron a Polanco, a la Roma, a Lomas, a desayunar. Pero es lo único que han hecho. O sea, no han hecho más. O sea, no hay... O sea, movimiento el de Obrador, desde 1988. Claro. Él caminó desde Tabasco a la Ciudad de México y lo hizo 2 veces, ¿no? Y caminó los pueblos. Eso es un movimiento, no estos pelafutanes que quieren venir a enseñar a marchar a la oposición. Imagínate, y ese abogado Javier Cuello Trejo, sí me imagino, ¿no? Digo, con perdón, digo, discúlpame, pero ¿cuánto crees que pueda caminar el señor? Sí, claro. O sea, digo, con todo respeto. Bueno, ¿cuánta gente crees que pueda convencer, ¿no? Para marchar. O sea, es padre decirlo, pero nada más son esas ideas que hay que marchar, pues hay que marchar. Está bien que la convoquen para que se dé cuenta típica de su realidad también. Que no es lo mismo que le estén viendo en el telefonito desde su casa, acostado, viendo el béisbol, el fútbol, la novela, a que finalmente salgas a marchar porque Atypical te lo está pidiendo, ¿no? Claro. ¿Y que te vas a defender? Pues a quién, a Norma Piña. Ay, imagínate. Sí. Si Norma Piña, señores, Norma Piña saca un dineral mensual, que médicos, seguros de vida, carro, o sea, un salario de 200,000 pesos, al año 500,000 pesos con todos los bonos y aguinaldo. ¿Qué le preocupa a Norma Piña? No le preocupa nada. Bueno, amigos, es todo. Hasta luego.